de nosotros, tu pueblo, amado Señor.
Hoy glorificamos tu nombre, te exaltamos, te damos toda la gloria a ti, al único Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. A ti, Señor, te damos toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor. Por eso, Señor, en esta noche te damos la bienvenida. A ti, Dios Padre, a ti, Señor Jesús, a ti, Espíritu Santo, en medio de este lugar. Que seas tú, Señor, glorificándote con poder en medio de nosotros, tu pueblo, en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y te pedimos que te sigas, Señor, moviendo en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos.
meditar los hermanos juntos en armonía, alabando y bendiciendo tu santo y poderoso nombre. Y nos alegramos en ti, en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Porque un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos, oh Señor. Cuán hermoso es estar en tus atrios, contemplando la hermosura de tu majestad. Te damos gloria y honra a ti en esta noche y te damos gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí en este lugar, reunidos en tu nombre para alabarte, para bendecirte y también, Señor, para escuchar tu palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Gracias, oh Señor, gracias porque tú tienes ese alimento a tiempo y te pedimos en esta noche que seas tú, Señor, ministrándonos con tu poder y con tu palabra, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches. Antes de iniciar, quiero dar una información. Ya como algunos saben, el próximo sábado, 31 de octubre, vamos a tener un evento especial en la iglesia, un concierto de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Entonces quiero invitarles nuevamente para que puedan participar de ese evento que va a ser de gran bendición para muchos de nosotros. Inviten a personitas nuevas, va a ser algo muy bonito, muy chévere, diferente a lo que hemos venido haciendo. Vamos a tener algunos actos lúdicos, va a haber un compartir, va a ser algo que va a ser de gran edificación. Entonces están invitados todos ustedes que están aquí presentes y también los que están mirando a través de las redes sociales y que estén en esta ciudad. Bueno, ahora sí, hoy quiero continuar con el discipulado con un tema: la deidad de Cristo. Ese es el tema de hoy. Hemos venido hablando acerca de las doctrinas cristianas y hemos dicho que las doctrinas cristianas se dividen en 3 categorías según la importancia que tienen. En primer lugar tenemos las doctrinas primarias, esenciales o fundamentales de la fe cristiana, que son esas doctrinas que son indiscutibles, que todos los cristianos creemos. Están también las doctrinas secundarias y las doctrinas terciarias, que ya son doctrinas donde hay mayor libertad, donde hay diferencias entre nosotros, entre las diferentes denominaciones. Dentro del cristianismo hay 3 principales grupos de cristianos. Están los liberales o reformados, que son los que vienen de la Reforma de Martín Lutero del año 1517. Ahí están los bautistas, los presbiterianos, etcétera, etcétera. Están los pentecostales, que son mucho más recientes, que vienen más o menos del año 1900 hacia acá. Ahí está Asamblea de Dios, están varias denominaciones, y están también un grupo que surgió en los años 60 hacia acá, que son las iglesias carismáticas, en donde también hacen parte muchas denominaciones. Todas estas denominaciones creemos en lo mismo, en lo esencial, en las doctrinas primarias, en lo fundamental, en esas doctrinas que hacen
parte de ese fundamento de la fe cristiana, como es la Trinidad de Dios, la deidad de Cristo, el Espíritu Santo como una personalidad, el sacrificio expiatorio y sustitucional de Cristo. Todas estas son doctrinas fundamentales, indiscutibles, que todo cristiano lo cree, independientemente de la denominación a la que pertenezca. Pero en las doctrinas secundarias y terciarias ya hay mayor libertad. Por ejemplo, el bautismo, la cena del Señor, que si el bautismo es para los niños o no es para los niños, o que la Santa Cena pueden participar todos o solamente los que están bautizados en la iglesia. Ahí hay algunas diferencias entre las diferentes denominaciones. Y hay doctrinas terciarias, como lo que tiene que ver con el milenio. Hay unos que creen que hay un milenio literalmente aquí en la tierra, hay otros que no creen en eso, que el milenio o el milenio ya lo estamos viviendo y que Cristo vendrá al final gloria a Dios, que Cristo vendrá al final una vez que la iglesia establezca el reino de Dios aquí sobre la tierra. Entonces ahí hay diferencias, y aunque hayan esas diferencias en los diferentes grupos cristianos, eso no significa pues que unos grupos sean herejes, porque son doctrinas secundarias, son doctrinas terciarias, pero no fundamental, sí debe haber unidad. Y esa es una doctrina que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Las doctrinas fundamentales o de primer orden, esas doctrinas esenciales que tienen que ver con la salvación del hombre. Ya vimos la primera doctrina, que es la doctrina de la Trinidad, en donde pudimos ver que Dios es uno solo, pero que se manifiesta en tres personas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, y el Espíritu Santo es Jehová. Ellos tres es un solo Dios, pero son tres personas diferentes. Estuvimos estudiando a profundidad cómo la Trinidad, aunque no está en la Biblia como tal la palabra, sí el concepto, y podemos mirar pasajes desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en donde está ahí la Trinidad de Dios participando en la creación, de cómo el Padre fue la mente creadora, el Hijo fue el verbo, la palabra que dio lugar a la creación por medio del poder del Espíritu Santo. Miramos también la Trinidad en la salvación, cómo Dios Padre nos escoge y nos predestina para salvación, el Hijo nos salva, nos redime, y el Espíritu Santo nos sella. Y así miramos también muchos ejemplos en la naturaleza de cómo está plasmada la Trinidad de Dios. Por ejemplo, en el ser humano es un ser tripartito. El ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Ahí miramos la Trinidad del ser humano. También miramos el alma. El alma la componen los pensamientos, las emociones y la voluntad. Ahí miramos también una Trinidad. En la naturaleza miramos que está el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. ¿Se da cuenta? Ahí también miramos una triunidad. En el espacio podemos mirar nosotros que hay tres dimensiones: alto, ancho y largo. En el tiempo tenemos pasado, presente y futuro. Entonces miramos en muchos elementos de la naturaleza y del universo expresada la Trinidad de Dios. Cómo está la Trinidad de Dios impresa en la misma creación del ser humano y de todo lo creado. Entonces esa es la doctrina de la Trinidad, que es fundamental. Alguien que niegue esta doctrina, que repito, es esencial en la fe cristiana, no puede llamarse un cristiano, porque es una doctrina indiscutible, es ortodoxia cristiana, no se puede negar. Hay muchas sectas
que la niegan, como los testigos de Jehová, que es uno de los que más atacan la Trinidad, como también esta doctrina, que es la que vamos a mirar hoy, la deidad de Cristo. Esta doctrina, la deidad de Cristo, establece que Jesucristo es Dios. Eso es lo que establece esta doctrina. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un profeta más, no es un iluminado más, no es un maestro más que apareció por allí enseñando reglas de moral y de conducta. Jesucristo no es el arcángel Miguel, como los testigos de Jehová así lo dicen, aunque ellos reconocen que es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo no es un Dios con D minúscula, como algunas sectas lo describen. No, Jesucristo es Dios mismo, encarnado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, esta doctrina de la deidad de Cristo establece esto, que Jesucristo es Dios. La deidad del Señor Jesucristo, como les decía, es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Alguien que niegue esta doctrina no puede llamarse cristiano. Todos los cristianos, ya sean liberales o reformados, ya sean pentecostales o neopentecostales o carismáticos, creemos en esto, que Jesucristo es Dios. Es algo que no se puede negociar porque hace parte del fundamento de la fe cristiana. La Biblia nos muestra claramente, como lo vamos a mirar en esta noche, como lo vamos a mirar en diferentes pasajes, muy claramente, Jesucristo es Dios. ¿Cómo así? Pero no es un hombre, no se presentó como un hombre. Sí, ya todo eso lo vamos a ir mirando. Vamos a mirar en primer lugar un pasaje que es Juan 1, del 1 al 5, y vamos a mirar también otro pasaje, Colosenses 1, del 15 al 19, que son textos que comúnmente han sido distorsionados por estas sectas, en especial por la de los testigos de Jehová, que enseñan que Jesucristo es un ser creado. Ellos sí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ellos creen que Jesucristo fue creado, y es más, lo relacionan con el arcángel Miguel. Y toman estos pasajes, que ya los vamos a mirar y a estudiar desde el original, para poder nosotros darnos cuenta de cuán grande error están muchos de estos grupos que se hacen llamar cristianos. Entonces, estos dos pasajes, Juan 1, del 1 al 5, y Colosenses 1, del 15 al 19, han sido muy distorsionados para negar la deidad de Cristo, por la que resulta importante que nosotros en esta noche los analicemos. Vamos a mirar primero a Juan 1, del 1 al 5. Vamos a mirar este pasaje que nos habla acerca de que Jesucristo es Dios, pero que han tomado también este pasaje para demostrar lo contrario a estos grupos sectarios y religiosos. Vamos a mirar qué es lo que dice Juan 1, del 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando del Verbo. Mire que aquí el apóstol Juan repite en varias ocasiones el Verbo, el Verbo, el Verbo. El Verbo
es la palabra en el original logos, que también puede traducirse como palabra. La palabra, o sea, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. El verbo y la palabra son dos términos intercambiables, son dos términos sinónimos. ¿Y a quién se refiere aquí el apóstol Juan cuando habla del verbo o de la palabra, del logos? Al Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos todo el contexto del pasaje, podemos ver claramente que están hablando del Señor Jesús. El verbo, la palabra, es el Señor Jesús. Como hay otros pasajes, como lo vamos a mirar más adelante, que lo demuestran. Él es la palabra, Él es el verbo. Por Él fueron hechas todas las cosas, como lo vamos a mirar. Por la palabra de Dios, por medio de Cristo, en otras palabras. Entonces dice aquí algo muy importante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Aquí está hablando de Dios Padre. Era con Dios. O sea, el Señor Jesucristo desde el principio era con el Padre, con Dios. Y el verbo que dice aquí, y la palabra o el Señor Jesucristo era Dios. Ahí muy claramente el apóstol Juan está diciendo que Jesucristo es Dios, como lo vamos a demostrar en muchos pasajes más. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él, aquí hablando del Señor, fueron hechas. Es decir, por el verbo, por la palabra, por medio de Cristo, todo lo que nosotros miramos a nuestro alrededor, el universo, todo fue hecho por la palabra. En Hebreos 11:3 dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, de lo invisible. Por la palabra, por el Señor, por Jesucristo, por el verbo. Todo fue hecho por el verbo, por la palabra, por el Señor Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo lo que nosotros miramos ha sido hecho por medio del verbo, por medio de la palabra, por medio de Jesucristo. Nada de lo que existe hoy, de lo que ha existido hace millones y millones de años, nada ha sido hecho sin el Señor. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. El Señor Jesucristo es la vida. Por eso cuando una persona nace de nuevo, es porque recibió la vida, a Cristo. Cuando una persona recibe al Señor por medio de su palabra, del logos, del verbo, recibe la vida. Eso es un acto soberano de Dios. Dios le da vida a través de la palabra, a través del poder de la palabra y del Espíritu Santo a una persona. Todos nosotros antes de Cristo estábamos como muertos. Pero ¿cómo así, pastor? Si yo respiraba. ¿Cómo que muerto? Muertos espiritualmente. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta palabra muertos significa que estábamos separados de Dios. Y cuando usted y yo una vez escuchamos la palabra de Dios, Dios a través de su palabra, que es el verbo, que es Jesucristo, produjo vida. Una vida en nosotros. Nos resucitó, nos levantó de la tumba, espiritualmente hablando. En ese momento nacimos de nuevo. Y una vez que nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y empezamos de ahí en adelante a
creer en el Señor y a caminar por fe. Y todo eso por el Señor, porque Él es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hace 2000 años, la luz de los hombres bajó aquí a la tierra. Pero dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz es Jesucristo. Aquí está hablando de Jesucristo. Él vino al mundo, pero ¿qué hizo el hombre? Le rechazó. Él fue a los suyos, y los suyos, ¿qué hicieron? Los suyos con él, o sea, el pueblo de Israel. Lo mataron, lo crucificaron. Tremendo. Apagaron esa luz por un momento, pero a los 3 días, Jesucristo, que es la vida, y no es que a Él le hayan quitado la vida, Él la dio por nosotros, que es diferente. Porque a mí nadie me quita la vida, dijo el Señor, yo la doy por mi propia cuenta. Él murió porque así lo quiso hacer, no porque, me cogieron y me van a matar y me mataron y me tocó resucitar. No, todo eso ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, que el Cordero de Dios fuese inmolado y preparado para ese momento, para ese día, para esa hora, y ser sacrificado para que muchos sean salvados por su sangre preciosa, como nosotros, hermanos. Usted y yo tenemos vida, hemos sido resucitados, tenemos salvación, vida eterna por el Señor Jesucristo. Amén. Que nos resucitó de entre los muertos. Amén. Y que un día nos promete también que resucitaremos en nuestro cuerpo físico. Ya lo hicimos espiritualmente. Amén. Ya la resurrección se dio espiritualmente. Pero ¿sabe cuál es la promesa, amados hermanos? Que un día nuestros cuerpos también serán resucitados. Amén. Y lo corruptible será absorbido por lo incorruptible. Y ya nunca más sabremos lo que es morir. ¿Sabe por qué el ser humano muere, y por qué los animales mueren, y por qué la naturaleza muere? Y todo se desgasta por el pecado. Porque por el pecado entró la muerte por medio de un hombre, que fue Adán. Por medio de él ha sido transmitido de generación en generación, y por eso morimos todos físicamente. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús vivimos espiritualmente ahora para Él, porque en Él está la vida. Y Él vino y alumbró al mundo. Hace 2000 años llegó a Israel, le rechazaron, apagaron esa luz por un momento, pero luego al resucitar esa luz brilló tanto que hasta ahora podemos nosotros disfrutar de esa luz que encontramos en su palabra. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz fue apagada, pero las tinieblas que opacaron esa luz y la apagaron por un momento, no prevalecieron en contra de la luz, porque la luz resplandeció en medio de los hombres, y por eso hoy nosotros podemos disfrutar de una vida de luz, y podemos andar en luz y no en tinieblas. ¿Se acuerdan ustedes cuando vivían en tinieblas? Cometíamos errores tras errores, tropezábamos, ¿cierto? Y lo que decidíamos, creyendo que era lo mejor para nosotros, resultaba siendo lo más dañino. Porque eso es lo que pasa cuando estamos en tinieblas. Tropezamos, caemos, pero ahora tenemos la luz de Cristo dentro de nosotros,
y podemos tener la luz de Cristo en su palabra para ser dirigidos. Entonces podemos mirar nosotros, hermanos, muy claramente en este pasaje, hablando del Señor Jesús, que Él es el Verbo y que el Verbo era Dios y que no solamente era Dios, sino que Él es la vida y también la luz. ¿Qué ser creado puede tener esos atributos? De ser vida, de ser luz en sí mismo. Ninguna criatura, ni los querubines, ni los serafines, ni los ángeles, y mucho menos los hombres. Estos epítetos, estas características corresponden a Dios. Pero, ¿qué hacen las sectas dañinas que han comido de Arrio, el arrianismo? El Arrio fue un hereje del siglo III que postuló que Jesucristo no era Dios, y ahí surgió el arrianismo. Ojalá que investiguen un poco acerca del arrianismo. Y en el 1870, cuando surge una secta de los Testigos de Jehová, ellos cogieron todo lo del arrianismo y lo sacaron nuevamente, lo reencaucharon y nuevamente lo expusieron. Y ellos lo que hacen es exponer las doctrinas de este hereje que niegan la deidad de Cristo, que dicen que es un ser creado, y han manipulado estos pasajes, lo han manipulado para mostrar al Señor Jesús como inferior a Dios, como un ser creado. Vamos a mirar este mismo pasaje en la Biblia de los Testigos de Jehová. En la traducción del Nuevo Mundo de 1987. Esa es la traducción que ellos utilizan, que han tergiversado muchos pasajes bíblicos, como este, para negar la deidad de Cristo. Dice en la versión de la traducción del Nuevo Mundo: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, no era Dios. Miren cómo manipulan desde el original la traducción. En el original dice la palabra era Dios, pero ellos dicen la palabra es un Dios. La palabra era un Dios con D minúscula. ¿Se dan cuenta la diferencia? Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. Aquí miramos muy claramente, hermanos, cómo algunas sectas, tomando el ejemplo de los Testigos de Jehová que tienen esta traducción, han manipulado la traducción del original diciendo que la palabra era un Dios. En la Reina Valera, ¿qué dice? Que el Verbo era Dios. Pero en la traducción del Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová dicen que la palabra era un Dios, poniendo a Cristo inferior al Padre y no como Dios en sí mismo. ¿Se da cuenta? Cómo han manipulado las Escrituras, y no solamente los Testigos de Jehová, sino también otras sectas que niegan la deidad de Cristo. Los mormones, ellos también niegan la deidad de Cristo. Los adventistas, ellos dicen que
Jesucristo es Hijo de Dios, pero también creen que Jesucristo no era Dios, sino un ser creado, como lo dicen los testigos de Jehová. Pasemos a otro ejemplo, en Colosenses 1:15. Mire lo que dice en la Reina Valera: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces ellos dicen, ¿se dan cuenta? El primogénito, es decir, Él fue el primer creado, dicen ellos. ¿Se dan cuenta? El primogénito, ahí lo están diciendo, pero ellos no lo analizan desde el original. Y la palabra primogénito es la palabra protótokos en griego, que significa el que tiene la primacía en todo, porque es el dueño de la creación entera y tiene la autoridad de todo lo creado. En otras palabras, el primogénito, que es la palabra protótokos en el griego, significa el que tiene la primacía, el que tiene la preeminencia, en otras palabras. O sea, Él es el todopoderoso, el originador de todo lo que existe. Y no solamente el que origina todo lo que existe, sino el que lo sostiene. Ahora lo vamos a mirar en otros pasajes. Es tremendo. Los testigos de Jehová, ellos dicen, no, pues, atacando la deidad de Cristo, dicen que es el primer ser creado. ¿Se dan cuenta? El primogénito, el primer ser creado. Si fuera así, Pablo hubiese utilizado la palabra protóticos, que significa lo primero que fue creado, pero Pablo no utilizó este término en el griego, utilizó protótokos, que significa el que tiene la primacía en todo. Ahí se derriba ese argumento de ellos que dicen, no, es que Jesús fue el primer ser creado. No, Él no fue el primer ser creado, Él es el preeminente, el que tiene la primacía en todo, porque es el dueño de la creación y el originador de todo. Seguimos con el siguiente. Vamos a mirar el pasaje Colosenses 1, 16 al 19, continuando el versículo 15. Dice, mire lo que dice en este pasaje: porque Él, hablando del Señor Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, o sea, por medio de Él, que es la palabra, el verbo, ya lo miramos, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Miren que los cielos está en plural, porque hay tres cielos. La Biblia habla de tres cielos: el primer cielo, el atmosférico; el segundo, el espacio, el cosmos; y el tercer cielo, donde está el Señor. Juan fue al tercer cielo cuando escribió el Apocalipsis. El apóstol Pablo también, la Biblia nos enseña que él tuvo una experiencia en el tercer cielo y pudo ver cosas tan grandes, tan maravillosas, que él no podía describir. Entonces hablamos de los cielos porque hay tres cielos. Él fue el creador de los cielos, en las que hay en la tierra también. O sea, todo lo que hay en la tierra, visibles, lo que podemos ver, e invisibles, lo que no podemos ver. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Es decir, que está diciendo aquí la Biblia que existen tronos, dominios, principados y potestades en este mundo. Y quiero decirles, estamos hablando de seres espirituales que gobiernan en este mundo. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 6:12? Que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Dios creó todo eso por medio de Cristo Jesús. Él estableció tronos y Dios ha permitido que estas entidades espirituales, que son dioses con D minúscula, tengan cierto dominio sobre la tierra, hasta donde Dios les permite, que todo está bajo el control del Señor. Aunque es Satanás el que está ahorita gobernando,
Satanás está bajo la autoridad de Dios y no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces podemos ver claramente que hay tronos, dominios, principados, potestades, y todo esto fue creado por medio de Jesucristo. Y para Él, por medio de Él, es decir, Él fue el medio para que fuese creado todo esto, y fue hecho para Él, para gloria suya. Todo lo que fue creado fue para la gloria del Señor. Y Él es antes de todas las cosas, antes de los cielos, de la tierra, porque hubo un momento en donde no había ni cielos ni tierra. La eternidad de Dios, estaba Dios Padre, estaba Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la eternidad no había ni querubines, ni serafines, ni arcángeles, ni ángeles, ni hombres, nada, solamente existían ellos. Jesucristo no es que vino a existir cuando fue engendrado en la Virgen María, como algunos creen. Él existió desde siempre, porque la palabra eternidad, la eternidad no tiene medida de tiempo. Es de siempre y para siempre. Por eso algunos me han preguntado, pero pues, Dios creó todo, pero ¿quién creó a Dios? Y esa es la pregunta que muchos niños se hacen. Yo me lo hacía cuando era niño, recuerdo. Bueno, ¿quién creó a Dios? Y bueno, ¿quién creó al que creó a Dios? Y así como que seguía una cadena, y bueno, ¿y quién creó todo? No, pero porque lo estamos pensando con nuestra mente finita, humana. Mire, nosotros no vamos a poder entender a Dios en su grandeza con esta mente. Tenemos que ser ensanchados, iluminados por el Espíritu Santo de Dios, para poder entender un poquito, porque nunca vamos a terminar de entender a Dios en su grandeza. Él es eterno, Él ha existido siempre, eso es lo que significa. Y desde antes de todas las cosas, ya Jesucristo era. Ya Él estaba. ¿Por qué le llaman el Hijo? Porque cuando vino a la tierra fue engendrado. ¿Sí? Pero en el Antiguo Testamento no se mira como, no se le denota como el Hijo. Utilizan una cristofanía, el ángel de Jehová. O sea, Jesucristo lo ocultan detrás no es que Jesucristo sea un ángel, sino que en el Antiguo Testamento Él se presentaba detrás de la figura del ángel de Jehová, pero Jesucristo siempre ha sido, Él siempre ha existido, porque Él es Dios en esencia. Él no fue creado como los querubines, como los serafines, como los ángeles, como nosotros los hombres. No, Él siempre ha existido. Con el Padre y con el Hijo, en una triunidad perfecta, en una armonía perfecta. Entre ellos no hay desarmonía. En la Trinidad de Dios no hay desarmonía. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos han existido siempre en una unidad perfecta, en una armonía perfecta. El Padre, que es el originador, es la mente de todo. El Hijo, por medio del cual se origina todo, y el Espíritu Santo, quien manifiesta todo, el poder de Dios. Es algo tremendo, como ellos, no es que el Padre sea más importante que el Hijo, ni el Hijo más importante que el Espíritu Santo, porque ellos son Dios, ¿sí? Son uno. Es un poco difícil de entenderlo, ¿cierto? Pero cuando Cristo se encarnó, ya lo vamos a mirar, Él se puso bajo la autoridad del Padre, porque Él se despojó de todas sus prerrogativas. No es que haya dejado de ser Dios, porque Jesucristo nunca dejó de ser Dios cuando se encarnó. Ya lo vamos a mirar. No me quiero adelantar. Él simplemente se pone bajo la autoridad del Padre. Y por eso, en la condición de hombre, Él dijo,
el Padre es más que yo, porque Él estaba hablando como hombre. Y ese pasaje lo coge mucho este tipo de sectas que niegan la deidad de Cristo. Es que Cristo dijo que era menor que el Padre. Es que el Señor Jesucristo, cuando se encarnó, estaba hablando como hombre. A veces hablaba Él como Dios, pero otras veces hablaba como hombre. Y Él como hombre dijo: yo me he puesto bajo la autoridad de mi Padre. Nada de lo que yo hago lo hago independiente de Él, porque yo y el Padre somos uno solo. Él se puso bajo la autoridad del Padre, y el Espíritu Santo está bajo la autoridad del Padre y del Hijo. Pero eso no significa que el Padre sea más que el Hijo, ni el Hijo más que el Espíritu Santo, porque son Dios. Es cuestión de funciones. Por ejemplo, en la familia, el hombre, la mujer y los hijos. Ahí está la Trinidad, ¿cierto? Los tres son importantes, igualmente importantes, porque es familia. Esa es la esencia: el padre, la madre y los hijos, ¿cierto? El padre no es más que la madre, no es que sean más o superiores. ¿Me hago entender? Porque tanto el hombre como la mujer, en cuanto a dignidad, es igual. Lo mismo los hijos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de roles. El hombre es la autoridad, es el líder, es la cabeza de la mujer. Y los hijos están bajo la autoridad de sus padres. Pero por el hecho de que el hombre sea la cabeza, no es que sea más que la mujer en dignidad, sino que tiene una función diferente a la mujer. ¿Me hago entender? Así es en la Trinidad de Dios. El Padre no es que sea más que el Hijo, que sea más importante que el Hijo, no, porque el Hijo también es Dios y el Espíritu Santo es Dios, sino que el Padre, dentro de la Trinidad, es el originador de todo, de las ideas. El Hijo es el que, por medio del cual son creadas las cosas, y el Espíritu Santo que las manifiesta. Pero los tres son igualmente importantes, porque los tres son Dios. Al igual que el hombre, la mujer, dentro de la familia y los hijos, son igualmente importantes, igual en dignidad, pero en funciones diferentes. ¿Sí me están entendiendo? Esto hay que irlo asimilando poco a poco. Vamos a seguir con el siguiente. Vamos a mirar otros versículos que hablan de la deidad de Cristo, de que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, vamos desde el Antiguo Testamento. Isaías, 750 años antes del nacimiento de Cristo. Miren lo que dijo Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí está hablando de Dios Padre. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará, ¿cómo? Emmanuel. ¿Ustedes saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Es decir, Jesucristo es Dios con nosotros. Ese nombre no se lo ha dado Dios ni a un querubín, ni a un serafín, ni a un ángel, ni a ningún hombre. Solo a Cristo, porque Cristo es Dios y Dios con nosotros. 750 años aquí profetizando que la Virgen María, o Miriam en el hebreo, concebirá. Una Virgen concebirá. ¿Cómo así? Una Virgen va a concebir. Eso es algo contradictorio, porque para concebir tiene que dejar de ser virgen. Pero mire lo que dice: una virgen concebirá. Algo que yo me imagino que Isaías ni siquiera entendió lo que escribía bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero aquí ya se profetizaba. 750 años de que Jesús vendría, el Hijo de Dios, por medio de una virgen,
y su nombre sería Emmanuel. El mismo nombre muestra de que es Dios el Señor, que ese niño que vendría a través de la Virgen María era Dios, Jesucristo mismo. Miremos otro pasaje de Isaías, en Isaías 9:6. Mire lo que dice Isaías 9:6, 750 años antes de Cristo. Porque un niño nos es nacido, hablando proféticamente del nacimiento de Cristo. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo le llama aquí Isaías a ese niño que vendría a nacer? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué tremendo, más claro no puede. Ni siquiera tenemos que irnos a los originales, porque eso es la traducción, Dios fuerte. Sigamos, porque se nos acaba el tiempo. Juan 1:14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne, es decir, se encarnó en un cuerpo, se hizo hombre. El Señor Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí miramos que se está refiriendo al Señor Jesús, el verbo. Y acuérdense lo que miramos en Juan 1, del 1 al 5, que hablaba del verbo y que el verbo era Dios. Entonces está muy claro que está hablando de Jesús, que Jesús es Dios. Sigamos al otro pasaje, Juan 10, del 30 al 35. Yo y el Padre, aquí hablando el Señor Jesús, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, cuando Jesús hablaba con los judíos, con los fariseos, con los ancianos, con los maestros de la ley, Él les estaba diciendo que Él era Dios, y por eso querían apedrearlo. El mismo Señor se presentó como Dios. Es más, una vez Él le dijo a un paralítico: tus pecados son perdonados. Y dentro de sí los fariseos estaban diciendo: pero ¿quién puede perdonar pecados si no es Dios? Pero lo que no sabían los fariseos era que Jesucristo es Dios, y por eso Él podía perdonar pecados. Sigamos, avancemos. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, cuando Tomás se encuentra con el Señor Jesús después de la resurrección, Tomás no creía. Cuando los apóstoles le dijeron: Tomás, vimos al Señor. No, ustedes están tomándome del pelo. Ustedes están hablando locuras. Si yo no toco con este dedo la llaga en sus manos y meto mis dedos en el costado, yo no creeré. Y dice la Biblia que el siguiente domingo Jesús se presenta en medio de sus discípulos y estaba Tomás. Y el Señor Jesús le dice a Tomás: Tomasín, venga para aquí. Yo me imagino la cara de Tomás cuando miró a Jesús. Ven, toca mis manos, toca mi costado, porque un espíritu no tiene carne y hueso, dijo el Señor. Dichosos aquellos que sin haber visto creen. Y es ahí cuando Tomás cae de rodillas, respondiendo, y le dijo al Señor: Señor mío, mire cómo le llamó, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le llamó Tomás al Señor Jesús? Dios mío. Él recibió la adoración de Tomás. En Apocalipsis, cuando Juan se postra ante un ángel que le da una revelación, el ángel no lo deja que le adore. Porque yo soy un consiervo tuyo, le dice el ángel.
adora a Dios. Solo Dios puede ser adorado y solo Dios puede aceptar la adoración. Y Jesucristo, como es Dios, aceptó la adoración de Tomás. Sigamos con el siguiente. Colosenses 2, del 8 al 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, hablando del Señor, habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo habita toda la plenitud de Dios, porque Él es Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo, que escribió esta carta. Sigamos. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿se da cuenta? Lo que dice, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, o sea, no le importó el ser igual a Dios para hacerse siervo, porque aquí dice que se despoja de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí muy claramente dice Pablo que Él es Dios, porque dice siendo en forma de Dios. En el original dice siendo Dios. Él no le importó el ser Dios. ¿Y qué hizo Él? Se despojó de sus prerrogativas, dejó su trono al lado del Padre y se bajó aquí a la tierra, poniéndose bajo la autoridad del Padre para hacerse siervo y morir en una cruz por cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo! Y dice Hebreos 1:8, más del Hijo dice, mire lo que dice aquí el autor de Hebreos, más del Hijo dice, o sea, de Jesucristo. ¿Qué dicen de Jesucristo? Tu trono, oh Dios. Aquí le llama el autor de los Hebreos Dios al igual a Cristo por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Miramos hoy muy claramente en algunos pasajes, porque son muchos más pasajes, que Jesucristo indudablemente es Dios. Esta es la primera parte de esta enseñanza, porque hay mucho más. Lo vamos a seguir desarrollando el próximo miércoles, donde vamos a ver la unión hipostática de Cristo. Cómo es Dios, cómo Jesús es Dios y hombre al tiempo. Y vamos a analizar muchas cosas. Va a estar muy interesante. Ojalá no se pierda la próxima clase, la próxima reunión. Quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta antes de finalizar, alguna pregunta, alguna duda o también algún aporte. ¿Todo está claro? Bueno, hoy estuvo más claro el tema, pero les aseguro que en una semana van a surgir muchas preguntas, porque el tema que vamos a desarrollar la próxima semana va a estar muy interesante y tiene una profundidad tremenda, donde van a surgir muchas preguntas. De todas maneras, al finalizar la reunión ya les entregaré la guía de hoy para que la vayan leyendo y vayan mirando lo que vamos a ver la próxima reunión. Entonces vamos a colocarnos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha dado. Gracias, Padre Celestial. Hoy, Señor, de lo recibido de ti, te damos a ti conforme a lo que hemos prosperado, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Hoy con alegría te damos a ti, Señor. Bendice las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que hayan preparado las ofrendas pueden pasar adelante. Vamos a orar un momento para finalizar la reunión. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos haces entender estos misterios. Tú nos haces entender estas verdades tan profundas, tan hermosas. Oh Señor, cuán hermoso es conocerte a ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú cada día te das a conocer a nosotros, tus hijos. Gracias, Señor. Te adoramos. Cierra tus ojos y dile: Señor mío y Dios mío, grande eres tú, oh Señor, oh Padre Celestial, oh Señor Jesucristo, oh Espíritu Santo. Te adoramos, te exaltamos, oh Señor Jesús. Hoy colocamos en alto tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre. Tu nombre es sobre todo nombre. Todo fue colocado, Señor, bajo tu autoridad, porque tú eres Dios y el Padre así le ha placido colocar todas las cosas bajo el señorío de Dios. Oh Señor, bendice nuestras vidas, fortalécenos, llénanos con tu Santo Espíritu. Danos cada día más sabiduría, más ciencia, más inteligencia. Ilumínanos para poder entender más y más estas verdades que son poderosas y que son el cimiento de la fe cristiana. La Trinidad de Dios. Dios es uno solo, pero al mismo tiempo son tres personas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La deidad de Cristo. Jesucristo es Dios, no es un maestro más, no es un profeta más, no es un iluminado más, no es nada de eso. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Te alabamos y te exaltamos en esta noche. Bendecimos tu presencia. Y te damos gracias, Señor, porque tú te has revelado en nuestras vidas, dándonos vida eterna, dándonos de tu luz para que caminemos en ti, en tu verdad. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, y guárdanos y protégenos de todo mal, porque te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice, Señor, a tus hijos en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén y amén.